entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a comentar estas reglas del Código Fiscal de la Federación. En primer término, encontramos que para 2021 se adicionan 2 claves en el glosario. Como ustedes recordarán, al inicio o podrán ver al inicio de toda esta resolución miscelánea, ya nos acostumbraron desde años anteriores a que aparece un glosario en las primeras páginas. ¿Qué es el glosario? Es un catálogo ordenado de manera alfabética de las palabras y expresiones que se contienen. Y entonces, para 2021 se ve incrementado con 2 nuevas claves. En el número 41 tenemos a la lista de contribuyentes obligados y en el número 45 a la lista de contribuyentes inscritos y no cancelados en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de que vamos viendo las diferentes reglas, pues encontramos que se insertan estas claves, estas expresiones, y nosotros tenemos que saber a qué se le están refiriendo. Entonces, esta parte es importante. Después, vamos a ver en términos generales las reglas, aunque no todas son nuevas. Algunas ya las conocemos, sin embargo, algunas traen algunos ajustes, entonces es por eso muy importante recordarlas. Dice la regla 1.1 que cuando nosotros seamos publicados en los términos del artículo 32b del Código Fiscal de la Federación, que no se considera de ninguna manera una situación que violente el procedimiento establecido en el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Haremos un poquito de memoria, de referencia a este aspecto. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación invariable, ineludible de todos los funcionarios que integran el SAT y en general a las autoridades fiscales de guardar absoluta reserva de toda la información a la que ellos tienen acceso en razón de todas las declaraciones, avisos y en general documentos que les ingresamos. Sin embargo, se dice que esa excepción de no poder compartir esa información, no poder andarla señalando, publicitando, tiene excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Hay muchas porque este artículo ha ido creciendo enormemente. Sin embargo, se considera que la autoridad, como consecuencia de una orden fiscal, pues puede sacar toda la información. Bueno, pues en el caso del artículo 32b del Código Fiscal se establece de manera muy específica a las entidades del sector financiero y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como obligación el proporcionar de manera directa o a las autoridades fiscales o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, la famosa CONSAR, o la de Seguros y Fianzas, toda la información sobre cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, etcétera, todos los movimientos que consten en esto, siempre y cuando esta autoridad fiscal, concretamente el SAT, en la mayoría de los casos, lo requiera de manera importante para el ejercicio de sus facultades. ¿Y cuáles son esas facultades a las que se refiere? El artículo 22 y 42 del propio código. ¿A qué se refiere el 22? Como todos lo saben, cuando solicitamos devolución de cantidades o saldos a favor, y el artículo 42 se refiere a todas las formas de revisión que la autoridad fiscal puede llevar a cabo, porque así se lo permite este precepto. Entonces, conjuntando todas estas normas, tenemos la autoridad fiscal puede válidamente solicitar de las autoridades en general
y concretamente a través de las comisiones, la Comisión Bancaria y de Seguros, la CONSAR o la de Seguros y Fianzas, puede solicitar toda la información que necesite cuando esté llevando a cabo o en el marco de una revisión por solicitud de devolución o por el ejercicio de facultades de comprobación. Ahí no podemos nosotros oponernos ni alegar de que se está violentando el famoso secreto bancario, porque esto es una excepción que la autoridad, el legislador, le autoriza. De aquí nos pasamos al artículo, a la regla 1.3, que establece que precisamente para los efectos del artículo 69 que mencionábamos, el SAT únicamente publicará a los contribuyentes que, además de no estar localizados, presenten un incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. Damos un poquito más de ampliación a esta regla. ¿Qué significa? Como ya decíamos, el 69 dice: autoridades tienen obligación de mantener en reserva la información. Sin embargo, cuando conozcan a través de cualquier fuente de que hay un incumplimiento sistemático por parte del contribuyente, en esos casos no solamente pueden hacer uso de la información, sino que se establece como un castigo, pues de tipo más bien moral, social, el que se publica a estos contribuyentes, con el propósito de que todos los demás que forman parte de la comunidad, en el caso de México, pues puedan saber cuál es la situación de ese contribuyente. Entonces, en esta regla 1.3 se le pone un coto, se le pone un límite y se le dice: autoridad, cuando un contribuyente no esté localizado, no por ese solo hecho vas a publicarlo, sino que se requiere que esté incumpliendo en forma sistemática con sus obligaciones. De otra suerte, no puedes proceder a publicarlo. Y a este respecto avanzamos, adelantamos, aunque lo vamos a ver más adelante con cuidado, que en ese supuesto el contribuyente afectado tiene el derecho de formular una aclaración para que sea quitado de esta lista. Después nos vamos a la regla 1.4. Esto, como avanzaba el contador Vicente en la presentación o en la apertura de esta charla, para este año, una de las situaciones más importantes que vamos a ver, donde la autoridad va a ejercer sus facultades con mucho éxito, es todo lo relativo con el artículo 69b. Imagínense a qué grado es importante que la recaudación de 2020 no solo no decayó, sino que se incrementó gracias a la utilización de este procedimiento. ¿Y qué dice el 69? Bueno, pues establece el tema de las operaciones inexistentes o también llamadas simuladas o apócrifas. ¿Qué significa esto? Dice la norma que cuando la autoridad se percate de que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura, los elementos necesarios para ello, no tiene el personal, no tiene todos los recursos, que entonces tendrá el derecho de presumir que se está enfrentando a operaciones inexistentes. Y aquí surgen dos figuras, los EFOS y los EDOS. ¿Qué son los EFOS? Aquellas empresas que emiten facturas por operaciones simuladas. Y los EDOS son aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, adquiriendo estas facturas emitidas por los EDOS. Entonces, la regla 1.4 se ocupa de este tema y dice cómo va a poder llevar a cabo este procedimiento y cómo los afectados por esa presunción, por esa imputación,
van a poder llevar a cabo van a poder desvirtuar esta imputación. A este respecto, recordamos que la autoridad emite las llamadas listas negras. En estas listas sube o coloca al contribuyente que estima que es un EFO y le permite, en los términos de este artículo 69b, llevar a cabo un procedimiento para desvirtuar esa presunción, que además es la antesala de llevarlo a un proceso penal por defraudación fiscal en los términos de los artículos 108, 109 y 113 del propio Código Fiscal. ¿Y qué dice esta regla, sentados los antecedentes? Que la autoridad fiscal emitirá un oficio individual, notificando al contribuyente que se encuentra en este caso de presunción. ¿Por qué habla de un oficio individual? ¿Qué quiere decir con esta expresión? Significa que este oficio es personalizado para ese contribuyente que presuntamente es un EFO. Hasta aquí hablamos de presunto. ¿Por qué? Porque no se ha dado el proceso para su comprobación y para que ya quede en definitiva, ya no como presunto, sino ya como realizador, como emisor de comprobantes por operaciones inexistentes. Este oficio individual, es decir, dirigido única y exclusivamente a este contribuyente, lo va a notificar a través de su buzón tributario. Recordemos que por disposición del 17K del Código Fiscal de la Federación, todos los contribuyentes que tengan un RFC tienen la obligación de contar, de haber aperturado un buzón tributario. Ahora, en el supuesto de que este contribuyente no contara con este buzón tributario, no estuviera aperturado, entonces la autoridad procederá a notificarlo a través de los medios que establece el 134 y artículos siguientes. Una vez notificado este oficio individual, la autoridad va a integrar los oficios globales. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. ¿Por qué se llaman oficios globales? Porque esos sí son listados, donde la autoridad fiscal integra a todos los contribuyentes que están en esa misma situación en un periodo determinado. Y son listados enormes. Estoy segura de que ustedes los han visto, los han revisado, estos listados, y si no, les invito a que los hagan. Es un listado muy completo. Este listado global lo va a publicar en dos medios. Primero, en el portal del SAT y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de que se haga la última de las publicaciones, que normalmente es la del Diario Oficial, le corren 15 días hábiles, 15 días hábiles a este contribuyente que ya fue notificado a través de su buzón, a través del portal y a través del Diario Oficial, para que aporte la documentación e información que estime necesario para desvirtuar esta presunción de la autoridad. Y la novedad es que le establece de manera muy específica una ficha de trámite, la 156 diagonal Código Fiscal de la Federación. ¿Dónde aparece esta ficha? En el anexo 1A, que para este año, como ya se comentó, apareció publicado en el Diario Oficial el 21 de este mes, es decir, hace unos días. ¿Y qué pasa si la persona afectada no hace nada?
se entiende con sentido, se entiende que efectivamente está en el supuesto de estar realizando operaciones inexistentes, operaciones falsas. Ahora, como ustedes podrán observar y lo hemos comentado, están dos caras en esta moneda. El que emite la factura y el que la toma, la aprovecha, la deduce. Esta persona que, como ya dijimos, se denomina EDO, empresas que deducen operaciones simuladas, también necesita tener la oportunidad para defenderse. Y para ello fue que se establece la regla 1.5 que cualquier persona física o moral que hayan dado cualquier efecto a estas actividades, a estas entonces, estas personas que están utilizando estos comprobantes que les están dando cualquier efecto fiscal, ellos también tienen oportunidad de defenderse. ¿Cómo? Van a acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios utilizando la ficha de trámite 157 diagonal Código Fiscal. Y en el caso de ellos, pues se les da dos posibilidades. O bien tratan de defenderse, tratan de acreditar que la operación fue real. O bien, si dicen, prefiero no pelearme, entonces prefiero no someterme a ninguna de estas situaciones, pues entonces mejor corrigen su situación fiscal presentando la declaración complementaria correspondiente con los recargos, factor de actualización que procedan, suprimiendo esas facturas que están siendo objeto de observación de escrutinio por parte de la autoridad. Para esta situación cuentan con un plazo de 30 días siguientes al de la publicación del listado en el diario oficial y en el portal del SAT. Y en ese caso la autoridad tendrá un plazo de 30 días para dictar resolución. ¿Qué crítica, qué comentario podemos hacer a este respecto? Pues que aquí la persona que ha tenido trato con un EFO puede no saber que esa persona que le dio el comprobante está siendo imputado de tener ese carácter de EFO. Por lo tanto, aquí no se le está notificando de manera directa, como en el caso del EDO, no se le está notificando a través de un oficio personalizado, de un oficio particular, de un oficio privado, como en el caso del EFO, sino que aquí única y exclusivamente va a existir la publicación en el diario oficial y en el portal del SAT. Pero no van a ser estos los dedos los que van a aparecer publicados, sino va a ser la persona con la que tuvieron vinculación, de quien adquirieron estos comprobantes, de tal suerte que a mi juicio se les deja en estado de indefensión, porque la autoridad tiene la información de que esa persona, ese contribuyente, ya sea persona física o moral, a quien le está haciendo la imputación, sabe perfectamente la autoridad con quienes tuvieron vinculación. Entonces, a mi juicio, debería de haber una publicación también para el EDO, sin embargo, no lo hay. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo o sugerencia? Que debemos de estar permanentemente revisando los listados que publica el SAT, tanto en su portal como en el diario oficial, para revisar si de los contribuyentes de quien hemos recibido comprobantes fiscales digitales no están en estos listados, porque si están en ese listado, tenemos que proceder a llevar a cabo nuestra defensa o nuestra corrección mediante la presentación de la declaración complementaria,
porque de no hacerlo, que es lo que siempre preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? Pues si no lo hacemos, la autoridad va a poder emitir los oficios en los cuales nos cobre las diferencias, quitando obviamente esas facturas falsas, esos CFDIs que ya derivan de un contribuyente que ya pasó su oportunidad de defensa. Y entonces no solo nos va a cobrar recargos y factor de actualización, sino también multas. Pero lo más grave, dependiendo de la situación, eventualmente puede iniciarnos un proceso de carácter penal. Entonces, me parece que esto es de lo más relevante que podemos considerar hasta aquí. Después tenemos la regla 1.6, que es una regla que nos establece el lugar y la forma para presentación de documentos en general. Y nos dice que esta presentación se hará por conducto de los módulos de servicios tributarios de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente. Y aquí es donde viene algo que me parece muy ingrato. Dice que cumpliendo con las instrucciones de presentación que se señalen en los citados módulos. Por eso les puse ahí la imagen de Piolín muy enojado, porque esto no es posible. Siempre hemos advertido la diferencia de criterios no jurídicos que tienen o que llevan a cabo las administraciones. Entonces, si ahora ya por disposición de resolución miscelánea y en la regla se les permite que ellos, cada uno de estos módulos, nos den sus instrucciones, pues imagínense el caos que se va a generar. Aquí debería de suprimirse esta parte para establecer que será siguiendo a cabo o siguiendo las reglas específicas de la ley, del reglamento y de la propia resolución miscelánea, pero no dejar a la autoridad que de manera muy personalizada, muy de cada módulo, puede establecer reglas. Y si bien es cierto que dejan la salvedad, dicen, salvo que en la resolución miscelánea se establezca un procedimiento diferente, lo cierto es que privilegian, le dan la pauta para que sea en primer lugar ese módulo el que establezca cuáles van a ser las formas para la presentación. Después, la propia regla 1.6 nos da varios lineamientos, varias indicaciones, y dice que cuando sea necesario contar con previa cita, nos da ahí el aplicativo para obtener esta cita, que ahorita pues la mayoría de los servicios están suspendidos por el tema de la pandemia. Se nos ha dicho que a partir de febrero se van a liberar ya muchas de las actividades. Esperemos que sea así, porque en este momento, por ejemplo, la obtención de la firma es sacarse la lotería. Me han comentado de que si estamos vigilando todos los días, sobre todo en la madrugada, a veces se liberan algunas citas, pero verdaderamente es una aguja en un pajar. También nos dice que los contribuyentes que deban de presentar ante el SAT trámites o medios de defensa, es decir, el recurso de revocación, los deben de enviar a través del portal del SAT. Aquí les comento como experiencia personal que nos ha costado mucho trabajo la presentación de los anexos de los recursos de revocación, porque da un tiempo específico y si no tienes la habilidad suficiente, te rebasa el tiempo y te saca. Entonces, sí es muy importante que si tienen que llevar a cabo alguno de estos trámites, lo practiquen mucho para que lo puedan lograr. También dice que en el caso de que el portal se encuentre inhabilitado por alguna contingencia, el plazo se entenderá en automático prorrogado hasta el día siguiente hábil en que ya esté disponible el portal. Esto es muy bueno porque si no, nos deja en total estado de indefensión. Y también establece que para los efectos del anexo 1A, los trámites
En el mismo podrán presentarse a través de los medios que se tenían establecidos mediante escrito libre, es decir, la autoridad en estos últimos años, la autoridad fiscal, ha venido sistematizando todas las actividades que llevamos a cabo los contribuyentes. Casi hay formatos para todos los trámites. Sin embargo, aún existen algunos aspectos que aún no están regulados. En esos casos nos dice la regla que si no estuvieran perfectamente identificados a través de algún formato, que podremos llevar a cabo un escrito libre ante la Administración de Servicios al Contribuyente. Hasta en tanto, el SAT dé a conocer los formatos que se deban de utilizar. Pero una vez que esté publicado el formato, este se vuelve de uso obligatorio. Y finalmente dice que también podemos llevar a cabo los trámites ante las autoridades fiscales de las entidades federativas. ¿Por qué esta aclaración? Porque recordamos que el SAT tiene celebrados convenios con las diferentes entidades federativas, es decir, con todos los estados de la República, para que la Secretaría de Finanzas, que es la autoridad de cada entidad federativa, en auxilio de las labores del SAT, se ponga su cachucha, actúe como si fuera el SAT y lleve a cabo diferentes trámites, inclusive cobros y determinaciones en materia de impuesto federal. En ese caso, dice esta regla que si no tuviéramos la posibilidad de que la entidad federativa nos reciba nuestro formato, que deberemos de realizar el trámite mediante escrito libre, pero que en todos los casos la autoridad debe invariablemente recibirnos nuestro trámite, cosa que no siempre sucede, particularmente las secretarías de Finanzas de los estados son muchas veces reacios a reconocer nuestros derechos. Sin embargo, pues aquí es cuestión de seguir insistiendo. La regla 1.8, habla de los requisitos de los trámites. Aquí nos complementan todavía el cómo debemos de hacer las cosas. Y dice que con el fin de facilitar nuestro cumplimiento, se dan a conocer en este anexo 1A las fichas de trámites fiscales. Y aquí viene algo de tremendo, terrible para mí, entender, altamente cuestionable, porque fíjense lo que dice, por eso hay el contribuyente que les está muy enojado. Dice que estas fichas de trámite no eximen del cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones fiscales aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Dijera el contador Vicente Morales, ¿tiene español? Bueno, eso quiere decir que si yo hago uso de la ficha de trámite, pero esa ficha de trámite no cumple con todos los requisitos de la ley, del Código Fiscal, de la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, la presentación de la ficha no me exime, no me releva, no me justifica del incumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos de conocer la ley a tal grado que si la ficha de trámite es incompleta, no trae todo lo que debería de traer, nosotros debemos de, en un escrito libre complementario a la ficha, complementar lo que le faltó a la ficha. Pues esto no se vale. Esto es un laberinto, nos induce al error a los contribuyentes, porque la gente que no tiene la posibilidad de traer un asesor fiscal pegadito, ¿cómo va a saber que la ficha de trámite está incompleta? Ciertamente existe la PRODECON y ciertamente hay muchos medios como el consejero fiscal que se ocupan de dar hasta donde es posible asesoría al contribuyente. Pero eso no es suficiente.
Imagínense la cantidad de contribuyentes que acuden a realizar un trámite, ya sea en línea o presencial cuando esto es posible, y que no tienen el conocimiento necesario para ese efecto. Entonces, yo me inconformo abiertamente con esta expresión de la regla 1.8 de resolución miscelánea y debería de decirse para que la autoridad absorba la responsabilidad que el cumplimiento a través de una ficha de trámite publicada del anexo 1A sí releva al contribuyente del cumplimiento porque está siendo guiado por esa ficha. Bueno, y dice que cuando en el portal del SAT o en la página de internet de la Secretaría se establezcan a favor de los contribuyentes requisitos diferentes a los establecidos en la resolución miscelánea, que se va a poder aplicar lo que dice el portal en lugar de la resolución miscelánea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el portal mata regla de resolución miscelánea. Esto también me parece altamente censurable, porque ya se vuelve muy difícil el controlar qué es lo que debe de hacer el contribuyente. Tenemos las reglas en el Código Fiscal y en las leyes de la materia, renta, IVA, IEPS. Y si además de eso tenemos reglamentos, si además de eso tenemos resolución miscelánea, y ahora nos dicen que mejor utilicemos lo que dice el portal en lugar de lo que dice resolución miscelánea. Pues ya los puntos que debemos de revisar, que debemos estar atentos, son muchos. Pero además de todo esto, además del caos y la incertidumbre jurídica que nos crean, debemos de recordar que en la estructura del orden jurídico, la resolución miscelánea está por debajo de la ley y que lo que se publica en el portal pues tendría que estar a la altura de resolución miscelánea. Entonces, señores que hacen reglas, por favor, no nos hagan la vida imposible. Por favor, pongan orden y no nos metan en estas disyuntivas. Pero bueno, lo que quiero que quede en la mente de todos es que debemos estar muy al pendiente de lo que aparezca en el portal del SAT. Y finalmente dice que el SAT dará a conocer de forma anticipada en su portal y únicamente con fines informativos reglas que faciliten el cumplimiento y que los beneficios contenidos en dichas reglas serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal, salvo que se señale una fecha diferente expresa para ello, para que entre en vigor. Pues reitero, de todo esto nos hacen unas encrucijadas difíciles de cumplir. Ojalá que la autoridad haga una total correspondencia entre lo que publica en su portal, entre lo que dice la resolución miscelánea y entre lo que dice la ley, para que la vida de todos los contribuyentes sea lo mejor llevadera. Y únicamente para efectos de conocimiento, les puse en estas láminas todos los anexos de la resolución miscelánea. ¿Por qué me parece importante ponérselos? Porque a veces andamos buscando la información como loquitos y en casos de prisa, bueno, nos presionamos tanto que nos duele la cabeza, nos duele el estómago, andamos buscando quién nos apoya, quién nos da el tip. Y en esta parte la resolución miscelánea me parece muy buena, porque nos pone desde el inicio en qué anexo vamos a encontrar qué. Y así como ejemplo, les puedo mencionar, aunque aquí están los listados, que en el anexo 1, sin la A, tenemos todas las formas oficiales aprobadas por el SAT. En el anexo 1A tenemos todas las fichas de trámite. En el anexo 2 tenemos todos los porcentajes de deducción opcional aplicables a aquellos contribuyentes que cuenten con concesiones, autorizaciones
o permisos de obras públicas. En el anexo 3 vamos a encontrar todos los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Y así podemos ver que en cada anexo podemos encontrar todo lo que podemos necesitar y de esa manera no andar sufriendo para poder identificar dónde está la información que estamos necesitando para llevar a cabo esa asesoría o esa actividad que nos están solicitando. Se refiere a cuáles son los días inhábiles. Esto es también muy importante porque luego no sabemos si está trabajando el SAT para efectos de cómputos de plazos, de presentaciones de documentos, etcétera. Y nos establece la regla 2.1.6, que son días inhábiles para el SAT el 1 y 2 de abril y el 2 de noviembre de 2021. Y aclara concretamente, claramente, que en dichos días no se computarán ni los plazos ni los términos legales. Por lo tanto, ese día estamos totalmente tranquilos. ¿Y por qué me pareció plausible de que aparezca esta regla 2.1.16? Porque ustedes recordarán que esta resolución miscelánea se publicó desde el 29 de diciembre del año pasado, de 2020, y ya nos establece con toda claridad cuáles van a ser los días inhábiles para el SAT, porque en otras ocasiones, ustedes también lo tendrán en mente como estudiosos de la resolución miscelánea, que a veces primero llegaban los días inhábiles y luego aparecía la publicación. No fue este el caso y, por lo tanto, podemos aplaudirle a la autoridad por esta parte. Estos días son adicionales a todos los días que se establecen en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Simplemente son los que no están expresamente considerados en este artículo 12. Bien, después nos vamos al horario de recepción de documentos, que está en la regla 2.1.7, que también es una regla muy importante. Dice que las horas en que podemos presentar documentos ante las autoridades son de las 8 de la mañana a las 2:30, salvo en materia de comercio exterior, porque ahí tienen reglas diferentes. Y que cuando tenga que hacerse a través del buzón tributario, si lo presentamos en un día inhábil, las promociones se tendrán por recibidas a la primera hora del día hábil siguiente. Esto inclusive opera no solo para el día inhábil, sino para las horas inhábiles. Si ustedes presentan un documento después de las 2:30, se va a entender recibido al día hábil siguiente, lo cual nos viene a dejar ya sin problemas. Ahora, quiero comentarles que este horario va en contra o es diferente a lo que establece el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, porque ahí se establece un horario de 7:30 a 6 de la tarde, es decir, a 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, ese horario del artículo 13 es para la realización de diligencias por parte de la autoridad. En cambio, este horario de 8 a 2:30 es para que se reciban los documentos, ya sea en forma electrónica o a través de algún medio presencial. Y en cambio, como les decía, el artículo 13 del Código Fiscal lo que reglamenta es el horario, el lapso de tiempo en el cual las autoridades pueden acudir al domicilio de los contribuyentes para llevar a cabo algún tipo de diligencia. Bien, de ahí nos trasladamos a la regla 2.1.13.